Sabemos que nuestro Padre Celestial es santo y Él está buscando requisitos. Él quiere tiene unos requisitos para nosotros. Pero antes de esos requisitos, diga conmigo, ¿por qué tengo que ser santo? Diga conmigo, ¿por qué tengo que ser santo? Repita por favor, iglesia, ¿por qué tengo que ser santo? Ahora usted respóndase usted mismo, porque al Dios que yo sirvo es santo. Y sin santidad nosotros no le vamos a poder ver. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Tenemos que vivir una vida de santidad. La Biblia dice, pero sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y quiero que vayamos allá a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 15 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 19. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Cómo de qué? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Déjamelo allí, Cecita. Dice allí, sino como aquel que os llamó es santo. Mi pregunta en esta mañana, ¿quién nos ha llamado? Y Él es. Entonces dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué? En toda manera, estando dentro de la iglesia, yendo fuera de la iglesia, en el metro, en tu empleo, en el lugar donde tú vayas. Allí dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo siguiente. Porque escrito está, diga, escrito está. Otra vez dígalo, escrito está. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, versículo siguiente. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, dice aquí, y si invocáis, ¿cuántos invocamos a Dios? Dice, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos, ¿en qué? ¿En qué me tengo que conducir? Dice, en temor, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? ¿Solo el domingo? ¿El martes que hay oración? ¿El día que oro o el día que ayuno? ¿Qué dice la escritura? En temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Vida. Amén. Entonces, ¿en qué tiempo me tengo que conducir? En santidad, en todo tiempo. Dígale a la persona que está al lado, en todo tiempo. Es en todo tiempo. No es solamente cuando yo vengo a la iglesia y ese día estoy consagrado y apartado. Es desde el primer momento que usted tomó la decisión de buscar a Cristo, de vivir para Él. Tenemos que anhelar la santidad cada día. ¿Por qué? Porque la palabra le dice, conducíos en temor todo el tiempo. ¿Temor de qué? A fallarle a Él. Amén. Ok, entonces, ¿por qué tenemos que ser santos? Diga, porque Dios es santo. Y Él está buscando que sus hijos caminemos en santidad. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, no se me duerma. Despierte. ¿Qué otra cosa vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17? Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Ah, pastora, yo pensé que el templo de Dios eran las paredes. Dígale a la persona que está al lado, el templo de Dios somos tú y yo. El templo de Dios, diga, el templo de Dios, la casa donde habita, diga, la casa donde habita Dios, donde habita el Señor Jesús, donde habita el Espíritu Santo, somos tú y somos yo. Dile, somos nosotros el templo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, qué pasa
vosotros. Amén. Amén. Versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué, pastora? Ojo, espérese un momento. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y no es que Dios viene y te destruye. ¿Por qué no me quieres? No, tú mismo, a causa del pecado, a causa de la desobediencia y a causa de tus propias acciones, destruyes lo bueno, lo hermoso que Dios ha construido en nuestras vidas. Amén. Entonces, nuestro pecado nos lleva ¿a qué? A destruir, ¿qué cosa? El templo de Dios. Dile a la persona: tú y yo somos, dígale, tú y yo somos el templo de Dios. Y sabe una cosa, Dios no camina con los soberbios, Dios no camina con los arrogantes, Dios no camina con los vanidosos, Dios no camina con aquel orgulloso. Dios camina con aquellos humildes y quebrantados de corazón, que reconocen que necesitamos a Dios todos los días y que tenemos que ir a Él para que Él nos dé la fuerza que necesitamos y podernos mantener en pie, continuar buscando su rostro. Amén. Dígale a la persona que está al lado: Dios camina con aquellos humildes, aquellos quebrantados de corazón, aquellos que reconocen que necesitamos de Él todos los días. Amén. ¿Está entendiendo algo o no? Entonces, ¿con qué tipo de gente camina Dios? Con la persona, diga conmigo, Dios camina con los que se esfuerzan para vivir en santidad delante de Dios. Diga, Dios camina con aquellos que nos esforzamos, con aquellos que buscamos cada día su presencia, leemos cada día la palabra y la palabra nos va a confrontar, la palabra nos va a hablar, la palabra nos va a dirigir, la palabra nos va a conducir y aún la palabra nos va a redarguir. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos leer la palabra? Porque, como decía nuestro papá, porque la palabra es la que te va a ti a desbaratar. La palabra fue la que venció al enemigo. Cuando aún al mismo Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Él vino, dice, el tentador, y el Señor Jesús la puede resistir con la palabra. Por eso es necesario que tú y yo leamos la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Amén. ¿Sabe una cosa? Le voy a testificar algo rapidito. Hace 20 años atrás, todavía estaba, 21 en Ecuador, y recibo una llamada de la pastora Aura para venir a España. Y pues me hizo una broma y por la broma estoy aquí en España. Qué bueno, ¿no? Porque Dios me tuvo que sacar de allá para que yo pueda reconocer que tengo que buscar a Dios y liberarme de donde yo estaba, ¿ok? Entonces, ella me dijo, ya estando aquí en España, me dijo, he leído toda la Biblia. Y me dijo así, he leído toda la Biblia. Y dice, no me acuerdo cómo fue la palabra que ella usó en aquel tiempo, pero como un pacto que hizo con Dios, que ella iba a leer la Biblia y Dios le iba a traer a su hijo César. ¿Cuántos conocemos a César? Al anciano. En aquel tiempo era pequeñito, bueno, crecido poco, pero que ha crecido. Entonces, y está creciendo para los lados también. Entonces, y yo escuché eso. Escúcheme bien. Y yo, cuando ella me dijo eso, yo también lo voy a hacer. Y me leí, en aquel tiempo mi hermana, yo no era creyente, así se lo digo, me habían hablado 11 años del Señor. 11 años estuve entre que sí y que no, que me convertía y a la siguiente semana yo me iba y me apartaba y lo iba a celebrar, ¿vale? Y cuando yo viajé a España, mi hermana me regaló una Biblia. Entonces yo traía la Biblia, sabía lo que traía. Y cuando la pastora Aura me dijo eso, que había leído la Biblia en un pacto con Dios para que le ayudara a traer a su hijo, yo también cogí y me leí toda la Biblia. Por eso en la clase de teología, nuestro padre nos preguntaba, el pastor Florentino, que es nuestro maestro, nos preguntaba, ¿cuántos han leído la Biblia? Yo me la he leído 3 veces.
La primera vez me la leí por leerla. No entendía nada. Absolutamente nada. Pero me leí la Biblia porque la pastora Aura me dijo que ella se había leído la Biblia y Dios le había concedido un milagro de traer a César. En aquel tiempo, cuando recién nosotros estábamos buscando al Señor de Pininos, buscando recién. Ella había oído de Dios, yo había oído de Dios, pero realmente en esta casa fue donde nosotros nos vinimos a encontrar con Dios. Amén. Tuve 11 años que me predicaron el evangelio. Mi hermano, familias me hablaban de Cristo y yo lo tomé a burla. Y decía que el evangelio era para los viejos. Y mire dónde estamos. ¿Me entendió? Entonces, yo hice eso, también me leí toda la Biblia, no entendí nada hasta que realmente empecé a tener primero, realmente le decía a Dios, yo quiero entender y quiero cambiar de vida. Cuando yo le dije quiero cambiar de vida, empecé a leer la Biblia y papá nos enseñaba en estos días. El día viernes nos enseñaba la importancia de leerla desde el comienzo, desde Génesis. Y como en aquel tiempo todavía no lo conocíamos a él, yo empecé leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos días que yo empecé a leer, estuve como 3 meses leyendo los 4 libros y lloraba todas las noches porque decía que no había entendido por qué un hombre había muerto por mí. En las madrugadas yo oraba a mi manera y le decía a Dios, si tú has existido desde siempre, ¿por qué no te revelaste a mi vida antes y me dejaste llegar hasta donde llegué? Eran noches enteras llorando, leyendo el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Y una madrugada a las 3 de la mañana, y yo tuve como un momento de éxtasis. ¿Sabe lo que es? No es que me había drogado, por favor. Era un momento de esos que estaba presente, pero estaba despierta, pero que estaba, me fui. Y fueron segundos. Y yo veía al mismo Jesús. De todo lo que había leído, lo pude ver que fue necesario, y lo digo porque fue así, fue necesario que Él como que yo me trasladé hasta ese sitio donde Él había sido crucificado. Y tuve una experiencia, y desde aquel día, no digo que fue fácil, pero empecé a entrar en esa relación de buscarle al Señor, porque es la palabra lo que nos va a ayudar a nosotros. La palabra es la que nos va a confrontar. Y así fue noches y noches llorando, donde yo no quería salir de esos libros. Como ahora le decía, yo me he leído el libro de Génesis a papá, pero he vuelto a leerlo, y cada vez que lo leo descubro tantas cosas que no puedo salir de allí. Me leí todos los 50 capítulos y me lo he leído 4 veces, y he vuelto a leerlos con pausa y descubro tantas cosas, porque la palabra es el alimento para que tú y yo, cada día que nos acerquemos al Señor, cada día que tú la leas, te vas a acercar al Señor y te va a llevar a que tú mismo seas confrontado con ella. Por eso dígale a la persona que está al lado, es necesario que leamos la palabra, porque ella nos va a ayudar. Amén, dígale, ella nos va a ayudar. Necesitamos, dígale, para caminar con Dios. Dígale a la persona que está al lado, para caminar con Dios necesitamos descubrir a través de la palabra quién es Dios y lo que hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. No es simplemente por leerla, es escudriñarla.
si es algo que te apasiona, si tú amas al Señor, si tú de verdad le quieres servir y quieres caminar como Él caminó, apartado, separado, siendo una persona diferente, la palabra nos va a ayudar. Por eso tenemos, diga conmigo, tengo que leerla. ¿Está aquí, iglesia? Tengo que leerla, diga, tengo que leer la palabra todos los días, porque ella me va a llevar a caminar en santidad y en obediencia. ¿Sabe una cosa? Leyendo la historia, en el capítulo 5, usted va a encontrar algo tremendo. Ahí está Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios. Dios caminaba con Enoc. ¿Sí o no? Amén. ¿Usted lo ha leído? Lo que estamos en el curso con nuestro pastor, ¿lo ha leído? ¿Ha leído la Biblia? ¿Está leyendo? ¿Está prestando atención? Dice que Dios caminaba con Enoc. Y para que Dios camine con alguien, es porque ese alguien está caminando de la manera que Él quiere que caminemos. Está caminando conforme a un corazón que Él está buscando de su iglesia, que camine en santidad. La pregunta en esta mañana, ¿usted y yo estamos seguros que Dios camina con nosotros? Usted y yo estamos seguros de que dice la palabra en el capítulo 5 que Enoc caminaba con Dios, que Dios caminaba con Enoc. La pregunta, ¿tú estás seguro de que Dios está caminando contigo? Porque Él nos llama a vivir una vida de santidad en medio de todo lo que había. Ahí, si usted sigue unos versículos más adelante, capítulo más adelante, dice que Dios se había arrepentido de crear al hombre, porque el hombre estaba totalmente desenfrenado, apartado. Se había ido, se había desenfrenado. Estamos viviendo tiempos difíciles donde tu fe, mi fe, nuestra fe está siendo probada. Estamos viviendo los tiempos tan difíciles. A ver si de verdad lo que tú dices, que amas a Dios y que confiesas al Señor como tu único y suficiente Salvador, es verdad que en medio de la crisis que estamos, ¿quién es el que te sostiene? ¿La mano de Dios o la crisis? Amén. Entonces, ¿quién es el que está caminando con nosotros? Diga, conmigo camina el Todopoderoso, conmigo camina el más grande, conmigo camina aquel que venció en la cruz, conmigo está caminando aquel que es grande, al alto, el sublime, con Él. Amén. Entonces, Dios camina con gente que se esfuerza para vivir en santidad delante de Dios. Ok, nuestro primer llamado que Dios nos hace a nosotros para poder ver sus bendiciones es que caminemos en santidad. Es que nosotros caminemos en santidad. Es vivir en santidad, caminar en santidad. Y esto quiere decir que tú y yo estemos apartados, que sepamos marcar la diferencia, que en medio de la situación, en medio del lugar donde tú te mueves, tú eres un hijo de Dios. Allí está el reino de Dios, allí está el hombre llamado de Dios, la mujer llamada de Dios, aquella que marca una diferencia, aquella que no se deja contaminar por lo que oye ni por lo que ve, sino que camina sabiendo que el llamado se lo hizo Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios camina con aquellos que se esfuerzan en vivir en santidad. Dios no camina con aquellos que están en el pecado. Dios no camina con aquellos que están viviendo en fornicación. Dios no camina con aquellos que viven en la mentira. Dios no camina con aquellos que dicen decir o que dicen amar a Dios, pero no viven conforme a lo que Dios dice. Amén. Si no dejamos el pecado, no vamos a ver sus promesas. Dile a la persona que está al lado, hay que dejar el pecado
para que nosotros podamos vivir las promesas de Dios, para que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios. Ahora, vamos a mirar cuáles son unos cuantos requisitos, diga requisitos, que Dios nos da para vivir en santidad. Primero, diga conmigo, primero, honrar a Dios. Y honrar a Dios con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. Honrar a Dios cuando tú honras lo que te enseñan y lo vives. Cuando tú honras también no solamente a Dios, sino que honras a tus padres que te puso Dios en la tierra. Uy, pastora, ahí ya no me gustó mucho. Si queremos ser santos, debemos honrar y reverenciar primeramente a Dios. Buscarlo en todo tiempo, en todo momento. Y dice, si no reverenciamos al Padre, ojo, no podemos vivir una vida de santidad. Porque tú puedes decir, yo amo a Dios, pero estás deshonrándolo a Él, viviendo de una manera equivocada, viviendo a tu manera, viviendo a tu voluntad, y allí no está Dios. Amén. Entonces, lo primero, diga, tengo que honrar a Dios. Para yo vivir una vida de santidad, tengo que honrar a Dios con mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mis emociones, y diga, y mi cuerpo. Amén. Es el primer requisito. Otro requisito. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Y luego me busca Colosenses 3, 12 y 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabe qué? Que si tú y yo no tenemos amor por lo que Dios ama, tú vas a ser un creyente mediocre. Vas a ser uno más en medio de una multitud. Amén. Entonces, uno de los otros requisitos es tener amor. Primero, amándolo a Él. Segundo, amando lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Las almas que están perdidas. Aquellos que no conocen, tenemos que amar lo que Dios ama. Dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, tú puedes hablar todas las lenguas que quieras, puedes orar de todo lo que tú quieras y poder usar las mejores palabras en la oración, pero si tú no tienes amor, vienes a hacer como cualquier cosa, vienes a dar un ruido, vienes a hacer un escándalo, pero no vienes ¿a qué? A realmente hacer que el enemigo retroceda y suelte aquello que tiene atado. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted, si no tiene amor, dice, viene a ser como ¿qué? Dice, vengo a ser como un metal que resuena, que algo que da un golpe, pero dar por darlo. Es como ser un músico y no tener el llamado al músico y no saber las notas y venir a tocar porque le parece lo que está tocando, pero no hay un sonido. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando hay un verdadero amor, algo tiene que ocurrir, que cuando usted esté orando, el enemigo tiene que retroceder. ¿Me está entendiendo? El enemigo tiene que saber que aquí en esta iglesia hay hombres y mujeres que tienen el amor por la obra, amor por el Señor Jesucristo, amor y cuidar, ¿sabe qué? Aún la casa, amor por cuidar a nuestros pastores y servirle como se merecen. El címbalo, y ahí no me voy a meter. El címbalo que retiñe es un sonido que al producirse hace daño a los oídos. Hace daño a los oídos. ¿Está entendiendo? Algo que suena y que le hace daño en sus oídos. El verdadero amor es aquel que realmente usted está dando desde el corazón. Como hijo de Dios, como hija de Dios, que marcamos la diferencia, que somos verdaderamente. ¿Sabe que Dios está buscando verdaderos adoradores? Y adoradores no solamente de los de la música, los que le adoramos en espíritu y en verdad, aquellos que caminamos sabiendo que Él es nuestro Dios y que a donde quiera que vayamos sus ojos nos están mirando. Quizás los ojos del pastor no llegan a ver hasta donde está tu casa, pero déjame decirte que los ojos de Jehová sí
están puestos allí. Porque allí, si tú dices que ser hijo de Dios, tienes que saber amar lo que Dios ama, respetar lo que Dios nos ha enseñado a respetar y honrar aún a los papás. Ok. Amén. Entonces, ¿por qué la santidad? Dice, porque la santidad se verá cuando, vamos a mirar en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, dice, vestíos pues, ¿cómo que nos tenemos que vestir? La pregunta que hago en esta mañana, ¿cuántos son escogidos de Dios? Levante la mano a los escogidos, los llamados. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué cosa? Santos y amados. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿De qué más? De mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo nos tenemos que vestir nosotros como escogidos de Dios? Dile a la persona que está al lado, cada día, en todo tiempo, en todo momento, tengo que andar vestido como escogido de Dios. Ya no puedo seguir haciendo o actuando como yo actuaba en el mundo cuando no le conocíamos. ¿Ok? Entonces diga conmigo, me tengo que vestir como escogido, como mostrando el verdadero amor, mostrando el verdadero perdón. Hay gente que dice amar a Dios, pero no ha podido perdonar a sus padres. Pregunto yo, ¿eso es amor? No es amor. Hay gente que dice amar a Dios, pero aún no ha podido perdonar el regaño del pastor. Yo iba a escribir un libro que se iba a titular Los regaños del pastor me edifican. Esa parte última me la puso él. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que vivir en amor. Diga, en amor, en perdón. Tengo que perdonar, no importa lo que te haya hecho. No importa si tu papá se fue de casa. No importa si te abandonó. Te encontraste con el mejor papá que se llama Dios. Y aunque todos ellos te abandonaron y te dejaron, Dios no te ha abandonado. Amén. Así que contamos con el mejor, con aquel que no te juzga, con aquel que te corrige, sí, con aquel que te va a regañar a través de la palabra, sí, pero que quizás no te va a tratar de manera dura como te trató tu papá o tu mamá. ¿Me entendió? Entonces tenemos que, diga conmigo, tenemos que vivir en amor. Tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, a todos los que nos han dañado, porque Dios dice en su palabra que sin santidad nadie le verá. Amén. Honra, diga conmigo, otro requisito. Honra a tus padres. Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas capítulo 2, verso 51. Vayamos para allá rapidito. Lucas capítulo 2, verso 51. Ya voy a terminar, me faltan 2 horas solamente. Lucas capítulo 2, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Está hablando del Señor Jesús cuando estaba con sus padres, José y María. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto ¿a quién? ¿Estaba sujeto a quién? Dice, y su madre, ¿qué hacía? Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Está hablando del Señor Jesús, que aún Él estaba sujeto. Y si Él estaba sujeto, ¿por qué nosotros nos cuesta sujetarnos a nuestro Padre Espiritual? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le responda? Porque venimos de una condición rebelde, porque nosotros no nos hemos sujetado a nuestros padres naturales y queremos hacer y actuar de la misma manera como nos hemos actuado con ellos. ¿Me está entendiendo? Pero el papá natural, la mamá natural no te corrigió. Dios te va a poner a alguien, porque si eres escogido por Dios, esa persona que te pone, en este caso nuestros padres espirituales, son para enseñarte a ti a caminar como un verdadero hijo escogido de Dios.
Y tenemos, dile a la persona que esté al lado, aunque no te guste, te vas a tener que sujetar, porque si tú dices amar a Dios, tienes que honrar y respetar al siervo de Dios que ha puesto delante de ti. Amén. Así que si no le terminaba de agradar el pastor o el apóstol, empiécelo a hacer, porque la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. De la misma manera, debemos honrar, amar y ayudarlos en todo tiempo. ¿A quién? A nuestros padres. Porque así como el Señor Jesús estaba sujeto a sus padres, de la misma manera, si Él, siendo Jesús, estaba sujeto, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Queremos amar, queremos de verdad caminar en santidad. Aprendamos como ejemplo, honrando a quien honra se merece. Honrar a nuestros padres significa darles testimonio de Jesucristo. Hay gente aquí, bueno, no, aquí no, en otras iglesias que llevan años y se olvidaron de dónde salieron, quién les parió. No tienen una comunión con sus, no tienen una amistad, no tienen una relación con sus padres. Entonces tenemos que, si amamos a Jesucristo, tenemos que darle testimonio a nuestros padres de que nuestra vida es diferente. Amén. Diga conmigo, tengo que dar testimonio de Jesucristo y perdonar todo lo que ellos nos han hecho. Amén. Otro requisito, vamos, da un buen testimonio. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Tercera de Pedro, no, segunda de Pedro capítulo 3 verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque todo lo que hay afuera, todo lo que hay es perdición. Todo lo que usted va a ver afuera es una total desviación. Todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Póngamelo allí, citar por favor, o alguien. Todo lo que usted ve afuera, todo, absolutamente todo lo que está afuera, a nosotros dice aquí, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que hay afuera, todo lo que no tiene a Dios, todo lo que no glorifica a Dios, eso se va a perder. Amén. Pero nosotros tenemos que andar en una vida santa, y dije santa, pura, apartado, separado. Diga conmigo, tengo que caminar como un hombre y una mujer justa delante de Dios. Diga, tengo que caminar como un hombre, una mujer justa delante de Dios. ¿Y sabe qué dice el Salmo 37? Vamos a mirar un poquito lo que dice Salmo capítulo 37 verso 15. Busque, vamos a ver qué pasaba con David en aquellos tiempos. Dice Salmos capítulo 37 verso 14. A ver, espérate, citar un momentito. Perdón, 25, verso 25. Salmo capítulo 37, verso 25. Dice: joven fui, dice David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista decía aquí: he sido joven, viví de todo, he visto de todo, he envejecido, pero de algo estoy completamente seguro: que hay un tipo de gente a la cual yo no voy a desamparar nunca. ¿Y sabe cuál es ese tipo de gente? Aquel que es justo. Amén. Así que el salmista decía: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado. ¿Y sabe qué todavía? ¿Qué más dice? Y como ese justo ha caminado en justicia, en rectitud para con Dios, aún su descendencia, los que vienen detrás, van a recibir por ese justo que ha caminado con Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces sigamos. Da un buen testimonio
da un buen testimonio como está escrito, siendo o marcando una diferencia. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 2. Ya estoy por terminar, no se preocupe, ya me quedan 3 hojas. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 2. Tú y yo, si damos un buen testimonio, la Biblia dice, nuestras cartas sois vosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Tú y yo somos aquellos que el mundo afuera, los que no conocen a Cristo, van a leer en ti y en mí si realmente somos hijos de Dios y que vivimos una vida de santidad y que caminamos marcando una diferencia como Jesús caminó aquí en la tierra. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, si nosotros caminamos diciendo que somos hijos de Dios, tenemos que caminar conforme a lo que nuestro Padre hace, en santidad, caminando en santidad. Otro punto, apártate de tu vieja naturaleza. Efesios 4:22. ¿Cuál es esa vieja naturaleza? Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿De qué me tengo que apartar? De la vieja mujer, del viejo hombre, de lo que yo hacía cuando estaba sin Cristo. Porque ahora que estoy en Cristo, yo tengo que ser testimonio. Mis vecinos tienen que saber que yo soy una hija de Dios. Mis hermanos, mi familia, aquellos que me han conocido, tienen que saber que yo marco una diferencia donde quiera que yo vaya. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quizás fuiste borracho, alcohólico, perdido, quizás fuiste de todo allá mientras estabas en el mundo, pero cuando venimos a Cristo, dice allí, en cuanto a tu pasada manera de vivir, aquella vieja naturaleza, tú la tienes que hacer a un lado, porque ha entrado en tu vida alguien que marcó una diferencia, que caminaba en la tierra, pero no se dejó contaminar. Jesús de Nazaret. ¿Me está entendiendo? Y por último, dice, persigue cada día buscando el rostro del Señor Jesús. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Persigue cada día buscando el rostro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que nos va a ayudar. Como decía al comienzo, si tú no lees la palabra, si tú no conoces el arma que te va a ayudar a cambiar, si tú no la lees, si tú no descubres lo que hay en ella, tú no vas a poder, ¿sabe qué? Entender lo que Dios quiere para ti y para mí. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. No, ese no. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará ¿en qué? En luz. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y andar en tinieblas es conducirte de la manera haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que tú hacías en tu vieja vida. Dice aquí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabe qué? Una luz, por más pequeña que sea, esa luz va a resplandecer, porque el que va acompañándote con esa luz se llama Jesús de Nazaret. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Eso será lo que nos va a ayudar a llegar a donde está nuestro Padre, aquel Jesús de Nazaret que venció por nosotros. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Padre, muchas gracias. Dios nos llama a nosotros a caminar, a vivir en santidad. Tenemos que saber que Él es Padre, y el Padre está buscando sus hijos que caminen en santidad, que le busquemos de todo corazón.
No que le digas, Señor, es que no puedo, es que no soy capaz de separarme de aquellas malas amistades, es que qué van a decir de mí, es que qué van a pensar de mí. Que piensen lo que sea, pero pelea tu corona de vida. Pelea por aquello que tú y yo sabemos que está esperando por nosotros. Así que yo quiero que tú cierres tus ojitos por unos minutos y te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios está caminando contigo, iglesia? Para caminar con Dios tenemos que tener un corazón quebrantado delante de Él. Tenemos que saber honrarle aún con nuestras acciones. Tenemos que tener un corazón sano, perdonador. Ay, usted me va a decir, pastora, ¿cómo yo voy a perdonar? Si hubo una persona que me abusó, hubo una persona que me dañó, una persona que me maltrató, que me marcó mi corazón. ¿Cómo voy a perdonar a mi papá que me abandonó? ¿Cómo voy a perdonar a mi madre que me maldijo todo el tiempo? Si queremos ver las promesas de Dios, tenemos que aprender a vivir con un corazón perdonador todo el tiempo. Con un corazón que le diga a aquella persona que le abusó, que le hirió, que le dañó, que le lastimó, te perdono. Que se acerque allí quizás y le diga, ¿por qué tengo que pedir perdón y por qué lo tengo que perdonar? Porque yo quiero agradar a Dios. Porque yo quiero servir a Dios. Porque yo quiero realmente que cuando Él venga a mí me encuentre en la condición que Él está llamándonos. Hombres y mujeres que caminamos en una vida de santidad, de obediencia. Hay personas aquí que están con el corazón herido, que fueron abusados y no han podido perdonar. Hay mujeres aquí y esta es la mañana donde Dios te hace un llamado a que perdones, a que le permitas a Él que te sane las heridas. Eres la verdad. Hay personas aquí que no tienen una buena relación con sus hijos, porque quizás sus mismos esposos la violaban y quedó embarazada. Esta es la mañana donde tú le digas y le permitas a Dios que te sane, que perdones. Padre mío, yo no sé si estás allí a través de las redes. Yo no sé si tú eres uno de ellos. Yo lo único que sé, que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Sin santidad nadie podrá disfrutar de las bendiciones de Dios. Sin santidad nadie podrá disfrutar de las promesas de Dios. Esta es la mañana donde tú le
causa del corazón. Tiene enfermedad en su cuerpo, óigame. Le han venido dolencias tras dolencias. ¿Sabe por qué? Porque tienes un corazón herido que no has perdonado. Tienes un corazón que te lo han destrozado. Y el Señor te dice en esta mañana: he aquí, yo soy tu Padre. Yo soy quien te puso en el vientre de tu madre. Eres escogido desde el vientre. Aleluya. Yo no sé quién es la persona, pero yo puedo sentir ese corazón. Wow. Puedo sentir un corazón que se hace pequeñito, porque ha sido tan lastimado, ha sido dañado, herido. Esta es la mañana donde papá te abraza. Papá te sana. Papá te restaura. Quiero hacer un llamado. Todavía no son las 11 de la mañana. Si quieres, da un paso aquí adelante. Y esta es la mañana donde papá Dios te va a sanar. Esta es la mañana donde papá te va a sanar. Esta es la mañana donde Dios sana los corazones, restaura lo que el enemigo había dañado, lo que el enemigo había destruido. Quiero que cierre sus ojos, aún los que están allí, los que están en la silla. Cierre sus ojos en esta mañana. Aleluya, Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hay mucha gente allí que por vergüenza no pasa,
Pero ¿sabe una cosa? Los ojos de Jehová pasean la tierra. Hay más gente allí, hay más gente que está herida, lastimada. Aleluya. Le voy a pedir a las Anita, vaya a abrazar a la persona que está allá de camiseta blanca. Aleluya. Pastora Karina, la chica que está de blanco allí. Hay gente allí, herida, lastimada. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manitos. Permítale a papá que en esta mañana le sane. Permítale a papá que en esta mañana le restaure. ¿Sabe una cosa? Para caminar como Dios quiere que camines, tenemos que tener un corazón listo, limpio, para que Él pueda derramar sobre ese corazón lo que tiene preparado para ti. Aleluya. Voy a pedirle a los que pasaron aquí adelante, dése la vuelta por favor, y el que está detrás, dele un abrazo y lo pasa para allá. Yo sé que hay una presencia de Dios tremenda. Aleluya, Señor, muchas gracias. Tú eres el que sanas, tú eres el que restauras, tú eres el que en esta mañana, Señor, borras